Las noticias que llegan desde hace semanas desde el Estado español no tienen que ver con grandes luchas o con el agudizamiento de la crisis económica, sino con escándalos de corrupción que han erosionado fuertemente al gobierno del Partido Socialista Obrero Español, liderado por Pedro Sánchez. Estos casos han provocado una alta tensión política, fracturas internas e investigaciones de alto perfil que comprometen a la imagen y a la estabilidad actual de la legislatura. Para poder profundizar sobre un análisis político de la actual situación del gobierno Sánchez, estamos comunicados con el sociólogo español Jaime Pastor, referente de anticapitalista del Estado español y uno de los editores de la histórica revista anticapitalista Viento Sur. Buenas tardes, Jaime. Un gusto poder comunicarnos nuevamente desde Reflexiones para la Transformación. Hola, buenas tardes, o buenos días ahí, ¿no? Sí. Y contento, sí, de volver a conversar. Bien. Jaime, ¿cuál es el análisis que haces de la actual situación que está atravesando el gobierno de Pedro Sánchez? Bueno, pues la situación es realmente de una crisis agónica, ¿no? Es decir, que realmente lleva ya tiempo con un desgaste creciente por problemas de corrupción, ¿no? Es decir, ya se sabe que ha tenido dos antiguos secretarios de organización tiene procesados, ¿no? Y entonces, bueno, claro, todo claro, lo último ha sido lo de Zapatero, ¿no? Es decir, que realmente el procesamiento de José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del gobierno, sí ha sido un golpe simbólicamente muy duro, porque ha sido le llaman el faro moral, de alguna manera, del PSOE en la última etapa, participando activamente en las campañas electorales y claro, pues el que ahora se le esté también amenazado de condena, pues obviamente es un golpe, el más duro yo creo que han recibido hasta ahora el PSOE en temas de corrupción. Claro, eso no significa ignorar que detrás de todas estos escándalos de corrupción es evidente que hay una estrategia de un poder judicial e incluso pues del propio Trump, ¿no? Es decir, que está claro que en lo que ha sido positivo, relativamente positivo para la izquierda, ha sido la posición en política exterior, que evidentemente también con contradicciones, porque abandonó el Sáhara, pero en relación a Palestina y en relación a Irán sí ha mantenido posiciones críticas respecto a la política de Trump, ¿no? Y entonces, bueno, es evidente que van a por él, ¿no? Es decir, hay una estrategia de distintas fuerzas, vamos, la derecha política y judicial, pero apoyada, ya digo, por Trump, ¿no? Para echar del gobierno a Pedro Sánchez, forzarle a unas elecciones anticipadas, ¿no? Pero lo que es evidente es que si hay esa estrategia y si salen esos escándalos es porque hay razones, ¿no? Quitando los casos que se refieren a la esposa de Pedro Sánchez o al hermano, que eso sí es abiertamente lawfare, ¿no? Es decir, lo que nos encontramos es decir, Pedro, el PSOE aparece como víctima de sus propios casos de corrupción y de esa estrategia de lawfare, ¿no? Nacional e internacional contra él, pues bueno, como también se ha dado en países de América Latina, en Brasil, ¿no? Y otros lados, ¿no? Entonces ahora en este momento, pues claro, pues lo de Zapatero es el golpe más duro y hace prever que ahora mismo, pues el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, pues esté ya planteándose la posibilidad de, bueno, presentar unos presupuestos, porque no ha logrado aprobar ningunos presupuestos anuales en los últimos 3 años, intentar presentar nuevos presupuestos, sea ahora en otoño, y si no salen, que es lo más probable, pues a convocar elecciones a primeros de enero o marzo, ¿no? Y entonces, claro, eso en un contexto en el que las encuestas anuncian claramente que el PP con Vox va a obtener posiblemente mayoría absoluta, ¿no?
Ah, Entonces, claro, eso ofrece un panorama, pues evidentemente de preocupación en la izquierda, pero una izquierda social que, claro, que se encuentra ante, ya digo, un retroceso del PSOE en las encuestas y una crisis de las fuerzas a su izquierda que han estado gobernando con el PSOE, ¿no? Porque, ah. claro, han aparecido como subalternas del gobierno, ¿no? Bien, Jaime, entre las imputaciones al expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero está el caso Plus Ultra. ¿Por qué no nos explicas de qué se trata? Sí, bueno, es decir, con motivo de la pandemia, de la crisis pandémica, el 2020-2021, pues se planteó en la Unión Europea, pues ayudas y en este caso a distintas compañías aéreas, ¿no? Entonces, entre ellas estaba Plus Ultra, que es una pequeña compañía venezolana, ¿eh? Que bueno, pues que obviamente tampoco tiene muchos aviones, no tiene, organiza viajes sí a América Latina, a varios países, pero vamos, de poca monta. Pero bueno, en todo caso, ahí apareció la petición de Plus Ultra de acogerse a esas ayudas y bueno, pues parece que en esas peticiones de ayuda, pues eh, un amigo de Zapatero, que creó una empresa, ¿no? Eh, Se vio de intermediario, ¿no? Y ese amigo de Zapatero tenía como consultor a Rodríguez Zapatero, ¿no? Es decir, Zapatero. Entonces, claro, pues ahí es donde, bueno, pues han aparecido informaciones, datos a través de la unidad de delitos fiscales, vamos, de la Guardia Civil en este caso, que bueno, pues que, vamos a decir, un juez, es decir, un fiscal pidió que se abrieran investigaciones, llegó información también a través de Estados Unidos, del presidente de Plus Ultra, de unas declaraciones en las que implicaba a Zapatero, es decir, en conversaciones con sus compinches, digamos, sobre que iban a conseguir las ayudas. Entonces, bueno, dentro de esa trama, pues aparece claramente José Luis Rodríguez Zapatero como un intermediario y evidentemente cobrando, habiendo cobrado con ingresos importantes, él y también sus hijas, que crearon una especie también De de sociedad. Ujú, asesoría y ujú. tal, ligada a su padre, ¿no? Y bueno, pues ese es el tema. Luego ha aparecido el escándalo este de las joyas, con una evaluación ahora de 1 millón y pico de euros, ¿no? O de dólares más o menos. Pero bueno, esto, claro, tiene otra dimensión, ¿no? Que bueno, pues que a ver cómo justifica eso, pero en todo caso, bueno, pues claro, eso se supone que lo han tenido José María Aznar, Felipe González, que el problema es ese, claro, que ahora van a pillar a Zapatero, pero claro, a raíz de todo esto, pues lo que ha salido también es el escándalo de los expresidentes del gobierno, ¿no? Es decir, Claro. cómo tienen un estatus de privilegio total, ¿no? Y bueno, pues si investigaran a los anteriores podrían entrar también mucho escándalo, pero claro, en esta ocasión, como querían ir a por Zapatero, pues han sacado a la luz, pues eso, regalos de estos porque venían de Arabia Saudí, en fin, es decir, Ujú. que ahí lo que vemos es eso, es decir, se ha destapado que, bueno, pues que realmente había como dos caras, ¿no? De Zapatero, Zapatero faro moral, que parecía coherente, ético y tal, pero luego por otro lado, pues que evidentemente ha entrado en lo que, bueno, algo en Claro, ciencia les han política se pegado en llama un lugar la muy, muy política de los sensible. negocios, ¿no? Es decir, ha sido un empresario político o un político empresario, ¿no? Tal Se ha cual. convertido en eso
y que bueno, que es verdad que como él lo ha hecho de manera que no va a ser fácil para el juez tener pruebas de que él haya corrompido a funcionarios públicos, ¿no? Porque, claro, todo lo hacía a través de su amigo, es decir, informaba de contactos y demás, ¿no? Pero, es decir, se ha prevenido relativamente bien para que no haya pruebas en contra. directas de su implicación, pero es evidente que, bueno, vamos a ver ese famoso amigo, Julio Martínez, que va a tener que declarar, que ya fue detenido a finales del año pasado, bueno, pues a ver si canta, ¿no? Ah, Que esa es claro, otra tal cual. hipótesis, ¿no? Ahora, Pero ¿esto vamos, cómo en ha todo caso, influido, Jaime, cómo ha influido esto en la opinión pública? En las encuestas salta que ha habido un antes y un después, ¿no? Sí, sí, claro, es decir, hay una decepción generalizada, un desconcierto. Hay un sector importante de votantes del PSOE que, bueno, que todavía espera una explicación de Zapatero, pero claro, es que se está retrasando mucho, ¿no? Es decir, que en todo caso, ya digo, él puede justificar que no ha influido directamente en ninguna autoridad pública y en ese sentido no salvarse de la acusación de corrupción política directamente, pero evidentemente que ha obtenido unos beneficios monetarios importantes, escandalosos, ¿no? Y eso, claro, también ha indignado a la gran mayoría de los votantes, ¿no? Pero yo, aunque hay una parte de ella que todavía tiene fe en que pueda dar alguna explicación mínimamente coherente Zapatero, pero vamos, las mismas fuerzas que gobiernan con el PSOE, pues Sumar, pues claro, pues se ha tenido que desmarcar de todo esto, ¿no? Es decir, de decir, bueno, pues en todo caso, desde el punto de vista ético, ¿eh? No es nada coherente lo que ha hecho Tal Zapatero, cual. ¿no? Entonces ellos se mueven más en eso, es decir, bueno, pues evidentemente puede haber, puede no estar claro desde el punto de vista penal, puede haber una parte de lawfare, ¿no? De presión judicial, incluso de Estados Unidos, ¿no? Pero eso no puede llevar a ignorar que hay una parte de verdad, diríamos, no hay una parte de verdad en lo que es haberse implicado Zapatero en esos negocios turbios, ¿no? Entre grandes empresas y el Estado. Claro, está claro que en política no hay casualidades y el enfrentamiento que estuvo en política internacional con la guerra de Medio Oriente y con Trump, esto yo creo que le debe haber dado vía libre a la justicia española, dependiente también del imperio, de abrir los chanchullos que, bueno, que son, como bien dijiste vos, habituales en determinados gobiernos, en casi todos los gobiernos que ha habido, ¿no? Desde el rey mismo también, ¿no? Que pasó con el rey Claro, emérito. claro. Así que, o sea que en realidad más de uno debe pensar esto, ¿no? Que qué casualidad que ahora que se confrontó en política internacional empiezan a aparecer estos lawfare. Claro, claro. Sí, sí, es eso, es decir, que lo que hay, es decir, que todo el mundo, vamos, todo el mundo, es decir, la derecha lo Se niega, ¿no? ensaña. Pero es evidente que si, claro, que Felipe González, bueno, es un hombre que ha estado en múltiples negocios con su amigo Carlos Slim de México, era también de Carlos Andrés Pérez, ¿no? En El Venezuela, venezolano. que si quisieran investigar a los anteriores presidentes de gobierno, Veían pues que es un lugar saldrían común. es- escándalos, claro, pero bueno, en esta ocasión, pues claro, han querido ir por Zapatero, evidentemente por intereses políticos encabezados por Trump, ¿no? Pero claro, el problema es que les ha facilitado la tarea, ¿no? Se la Digamos, dejaron picando, como dicen mezclándose acá. en estos, Ahora, en estos negocios, ¿no? Jaime, esta situación ha generado tal gravedad que podría llegar a adelantarse las elecciones ante esta perspectiva, o sea, poder llegar a hacerse las elecciones en el Sí, invierno sí, sí. europeo.
Sí, en realidad las elecciones, el límite sería el julio del año que viene, ¿no? Hmm. Pero como te decía, es tal el desgaste, ¿no? Es decir, es verdad que hay todo esto pues genera una cierta relativa deslegitimación del gobierno a los ojos de una parte importante de la opinión pública, ¿no? Y claro, el hecho de que partidos de ámbito no estatal, como el Partido Nacionalista Vasco en Euskadi o Junts en Cataluña, ya le digan prácticamente a Sánchez que la legislatura está acabada, ¿no? Pues claro, hace que, bueno, que realmente él sepa que cualquier iniciativa que llegue al Parlamento, pues va a ser, no va a contar con una mayoría suficiente para ser aprobadas, ¿no? Entonces, claro, en ese sentido, a partir de otoño, pues va a ser de nuevo evidente que no van a salir los presupuestos, como lo más probable, y en ese sentido pues ya esté definitivamente agotada la legislatura, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues lo más probable es eso, que se adelanten las elecciones, ¿no? Pero bueno, siempre hay un margen de incertidumbre, pues ya digo, pues hasta ahora Sánchez ha podido salvarse de anteriores momentos críticos, ¿no? Pero esta vez, claro, es mucho más grave y en un contexto pues, en el que realmente también hay voces dentro del PSOE que le piden a Sánchez que bueno, pues que realmente adopte una posición más dura y se distante más del propio Zapatero, ¿no? Es decir, que no aparezca como defensor incondicional de Zapatero como sigue estándolo hasta ahora, ¿no? Claro. Ahora, por último, Jaime, ¿estos procesos crees que incrementarán la desafección social y política o al contrario, todavía se profundizaría el crecimiento de las derechas? O sea que puede también haber un crecimiento por izquierda también, o crees que la situación es mucho más grave en términos políticos. Bueno, hay un factor que es evidente que hay una mayoría de la población, si nos referimos a nivel estatal, digamos, es decir, incluyendo a Euskadi y Cataluña, que pueden tener un alto grado de movilización ante la amenaza de un gobierno del PP y de Vox, ¿no? Porque hasta ahora incluso Feijóo, el líder del PP, decía que iba a intentar gobernar solo, pero ya últimamente ha dicho ya recientemente que bueno, que él si tiene que gobernar con Vox, pues lo gobernará con Vox, ¿no? Entonces, ese factor yo sí creo que sí puede forzar a un despertar, ¿no? Y Una a especie de pesar más cordón que la sanitario. desafección, digamos, puede pesar más que la desafección, sobre todo, por supuesto, en Euskadi y Cataluña, porque, claro, Vox quiere ilegalizar a los partidos nacionalistas vascos y catalanes, ¿no? O gallegos, ¿no? Y evidentemente desde la periferia norte, diríamos, va a haber una movilización contra la derecha y la extrema derecha, ¿no? Pero claro, el problema es en la izquierda, ¿no? Es decir, que en la izquierda de ámbito estatal, diríamos, ¿no? Porque claro, hay izquierdas nacionalistas, digamos, en Galicia, en Euskadi, en Cataluña, que pueden canalizar también ese voto contra el bloque de derechas. Pero a nivel estatal en general, pues nos encontramos con una profunda crisis de Sumar, ¿no? Con un debilitamiento creciente de Podemos también como alternativa. Bueno, ahora en Andalucía ha habido la experiencia de Adelante Sí. Andalucía, en la que ha participado anticapitalistas, que ha logrado superar a Sumar y a Podemos y a Izquierda Unida, ¿no? En número de diputados en el Parlamento andaluz. Pero el problema es que, claro, que Adelante Andalucía y anticapitalistas no tienen ahora una eh, credibilidad o fuerza suficiente como para forjar una candidatura, una alternativa a escala estatal. Luego también es verdad que hay
presiones por acuerdos unitarios que a la izquierda del PSOE, encabezados por Gabriel Rufián, que es un Sí, sí. diputado de Esquerra Republicana de Cataluña, muy transversal en su Sí, sí. influencia Que en tiene el un muy buen electorado. speech, aparte, Sí, no, es decir, tiene muy una locuaz. habilidad retórica y de réplica a las derechas, es importante y sabe desmarcarse del PSOE también, pero es muy difícil que eso cuaje, en una unidad, pues eso, entre las fuerzas a la izquierda del PSOE. Por lo tanto, en un contexto de una izquierda débil a la izquierda del PSOE y un PSOE debilitado, pues yo creo que no va a ser fácil superar el momento, vamos, las encuestas, superar lo que dicen las encuestas. Es decir, Tal cual. no va a ser fácil que lleguen a crecer lo suficiente en el mejor de los casos como para contrarrestar la mayoría absoluta que anuncian las encuestas. Pero vamos, en todo caso lo que es evidente es que, bueno, que ante la hipótesis futura de que se formara un gobierno PP y Vox, ahí sí que podríamos encontrarnos con una movilización importante después de las elecciones, ¿no? Es decir, que eso Claro, sí crearía un nuevo escenario, esta vez sí, de polarización política y social importante, ¿no? claro. Bueno, Jaime, te agradecemos de Reflexiones para la Transformación por tu participación en nuestro programa y será hasta muy pronto, esperemos que no demasiado pronto para que no haya unas elecciones mucho más anticipadas de lo que previste. Así que bueno, un fuerte abrazo.